Ok. Bueno, ya estoy grabando. Bueno, les comentaba que, Bueno, silencio. sí, silenciemos micrófonos, por favor. Les comentaba que el primer contenido que vamos a abordar es la representación. Entonces, es el contenido que emana del aspecto de la obra de arte entendida como representacional. Lo importante acá es que tengamos claro que hay representación tanto cuando una obra imita o copia una realidad física, como cuando estamos representando construcciones mentales, ideas o metáforas. Y vamos a ver varios ejemplos donde ambos tipos de representación fluyen. El primer ejemplo que les coloqué es René Magritte. René Magritte, aquí coloqué 3 obras de Magritte. Es un artista clave en el siglo XX porque él trascendió un poco la etiqueta del surrealismo, que fue el movimiento al que fue circunscrito, para entregarnos una serie de obras que casi siempre son comentarios sobre la misma representación y sobre las dinámicas de representación en la pintura. Entonces, Magritte simplemente crea como pequeñas situaciones extrañas o absurdas dentro de su pintura que nos permiten pensar en una representación que va más allá de lo físico para hablar de la idea misma de representación. Magritte es un poco autotélico, casi la mayoría de su obra es un poco autotélica porque es pintura hablando sobre sí misma y sobre sus propias dinámicas. Entonces, algo que les dejo ahí para que podamos dialogar más tarde, esa condición de autotelia, que es una obra que discursa sobre dinámicas propias de sí misma, en este caso dinámicas que tienen que ver con la pintura y con la representación, colocando, como pueden ver en ese ejemplo, pequeños absurdos. Ese hombre está dándole el frente al espejo, pero su reflejo sigue siendo su espalda. O acá donde el paisaje estaba visto a través de un vidrio, pero ese vidrio se quiebra y el paisaje se va con el vidrio. Ese es un primer ejemplo y lo quería contraponer diametralmente con Marcel Duchamp, que tiene una obra mucho más compleja y si lo miramos bien, hay obras como El Gran Vidrio, que es la que estamos viendo, que necesitan incluso un mapa para poder ser leídas, pero son obras esencialmente representacionales. Si estudian un poco la obra de Duchamp, yo quiero compartirles en esta clase un libro que escribió Octavio Paz sobre su obra, que me parece de lo mejor que se ha escrito sobre él, para que vean cómo eran sus procesos mentales cuando lograba definir la forma en que quería representar sus ideas, y son procesos muy complejos. El Gran Vidrio tiene una cantidad de escritos que lo acompañan, donde Duchamp dejó consignado el significado preciso que tenía cada uno de esos elementos en su obra, pero son representacionales. Está esta zona que son como moldes, y él representa con eso amantes, por ejemplo, por poner solo un ejemplo muy simple, y, y son cuerpos para él, son los cuerpos de los amantes, y este cuadro es esencialmente erótico, pero uno lo ve, este cuadro no, esta obra, y uno la ve y inicialmente no es nada erótica, pero lo es. Entonces es un tema aquí importante ver cómo la representación varía de acuerdo al interés que cada artista tiene sobre sus ideas concretas. Este es un artista, Mark Tensey, que suele trabajar netamente pintura y casi siempre monocromática, pero tiene el detalle muy bonito y muy particular de que casi siempre se cierra en sí misma. Esa obra no necesita mucho para crear un discurso, a veces hasta un poco humorístico, pero fíjense que acá es muy bonita la idea. Es un pintor de brocha gorda tapando la obra del juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Entonces ahí hay un comentario muy chistoso, ¿sí? Un pintor de brocha gorda tapando el juicio final, pero ese comentario tan simple nos puede hacer pensar en muchas cosas, incluso en el estado del arte hoy día. De hecho, yo he llegado a pensar hasta en un comentario hacia la pintura abstracta o la pintura así concreta de los años 50, 60 y la relación de esto con el pasado. Hay otras de Tensei, esta por ejemplo es muy diciente, pero fíjense que es solamente pintura.
Entonces ahí están esos indígenas nativos norteamericanos mirando el malecón espiral, que es una obra clave del land art de Robert Smithson. Y fíjense que es un poco autotélico también, ¿no? Es arte hablando sobre arte. Recuerdo, la palabra autotélico es algo que se refiere a sí mismo. Hay otros ejemplos como este. Esta que es bien interesante, si miran bien, hay todo un discurso y una narrativa construida solo en la pintura. Entonces, Tensei me parece importante porque su representación siempre construye narrativa en la obra. O sea, hay una narración, hay un pequeño relato, pero eso es todo, precisamente porque los elementos representados lo construyen. No necesita contenidos adicionales. Glenn Brown, que es un artista que juega mucho con la idea de la apariencia de la pintura. Es decir, también está haciendo una pintura que tiene que ver sobre la apariencia de la pintura. Es un poco autotélico también. Y fíjense que esta obra, él simplemente lo que hace es pintar con mucho rigor unas imágenes donde él intenta emular el efecto que a veces hace la pintura al mezclarse. O sea, efectos pictóricos representados con una pintura de rigor casi fotorrealista. Entonces es un tipo de obra que evidentemente está hablando solo de representación. Acá hay otros ejemplos de él. Neo Rauch, que es un artista excepcional, yo los invito a que lo estudien. Al principio es un poco complejo leer su obra, pero es bien interesante. Este artista alemán de lo que se llama Escuela de Leipzig. Yo quiero hacer un paréntesis sobre Neo Rauch porque él, digamos, el fenómeno a nivel artístico, cultural, social, político, económico que ocurrió en Alemania, al caer el muro de Berlín y reencontrarse las dos Alemanias, la socialista y la capitalista, generó algo muy interesante en Leipzig, que es la ciudad de donde proviene Neo Rauch, y fue que en Leipzig había una formación artística enfocada en el realismo socialista, eran artistas muy técnicos. Y en el resto, en la parte capitalista de Alemania, ya habían otros referentes como Joseph Beuys, por ejemplo, eh, muchos artistas, pero creo que Beuys es el más emblemático, que ya estaban desarrollando unas búsquedas muy dirigidas hacia la conceptualización en el arte y hacia experimentos muy diferentes, ¿no? Entonces las dos tradiciones se juntan y en Leipzig aflora este tipo de artistas que siguen trabajando desde la técnica pictórica, pero incorporando contenidos. Entonces, lo mismo, Neo Rauch también desarrolla en su obra, solamente usando la representación como contenido, él desarrolla unas narrativas muy complejas que abordan de una manera casi arqueológica el pasado cultural de su país y un poco como que invitan también a repensar el presente, ¿no?, de Alemania. Entonces son obras codificadas de una manera mucho más compleja, pero todo ocurre en la representación. Fíjense que ahí todo es representación, desde las decisiones de escala sobre personajes y cómo están representados en escala, hasta las vestimentas, hasta las expresiones, los paisajes, los entornos, todo, las alteraciones de perspectiva, etc. No, yo les coloqué varias obras para que puedan ir detallando. Esta es una artista china, radicada en Estados Unidos, en San Francisco, que se llama Hun Liu. La coloco porque tuve la oportunidad de conocerla personalmente y me parece una pintora excepcional. Ella trabaja con un archivo fotográfico gigante de fotografías que fueron tomadas durante la revolución maoísta en China, y lo que hace es incorporar unos referentes visuales que tienen mucho que ver con las tradiciones pictóricas chinas ancestrales, y precisamente pone en contraposición estas dos cosas que realmente se opusieron, ¿no? El pasado cultural chino con el presente del maoísmo,
y ella decide asumir esos dos referentes, incorporando también tradiciones pictóricas de la modernidad, creando este tipo de obras donde todo lo que ocurre es necesariamente representacional. Es básicamente proponer un diálogo cultural desde la representación. Bueno, este es otro ejemplo que creo que ya algunas de estas obras ya las hemos abordado cuando yo les expliqué de manera general todos los contenidos. Esta de Fernando Arias, fíjense que ahí hay otros contenidos ya, porque está, si recuerdan, estaba la participación de la obra en una tradición iconográfica específica, en este caso está toda la iconografía que rodea el escudo, las águilas, el cóndor, etcétera. Pero si no hubiese esta representación puntual, o sea, ese escudo representado con esas águilas representadas de esa manera, la lectura de esta obra sería imposible. Esto hago un paréntesis acá porque es importante que entendamos todos que en el ejercicio no hay que hacer una obra solamente representacional. Es decir, es simplemente hacer una obra donde la representación sea lo imprescindible, lo más importante y lo más diciente, aunque les he mostrado ejemplos un poquito atrás, sobre todo en la pintura, donde lo que el contenido único es la representación. Pero acá ya tenemos otros contenidos acompañándola. Lo mismo pasa con esto, de Fernando Arias también. Esa es la representación de una idea, ¿sí? Pero el contenido más importante es, fíjense bien, es la representación de una idea, ¿no? Pero fíjense cómo la escala comienza a ser determinante acá en la lectura que pueda tener esa obra. Entonces les quería dejar este ejemplo, yo pensé quitarlo, pero no, solo para ponerles el ejemplo de una obra que no funciona en este ejercicio, porque está representando apenas una idea, pero la forma de que nosotros entendamos esa idea está muy ligada al ejercicio de escala que hizo. Entonces yo creo que en este caso, por ejemplo, la escala es más fuerte y es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Y este es un ejemplo de lo que sí deberíamos hacer. Fíjense que esta obra es muy interesante, tiene una selección muy correcta del material del mármol, tiene una selección muy correcta de una escala normal, pero lo más importante es lo que ocurre en el plano de la representación, esa contraposición entre la idea de un ángel y la idea de un cuerpo físico, anatómico, diseccionado un poco, mostrando sus órganos, esa contraposición entre fe y ciencia, entre sí, creencia y razón, etcétera. Me parece muy bella y solo se logra con lo que está representado. Es decir, la representación es acá sí el contenido más importante. Igual que acá, miren, esta obra es muy simple de Mauricio Cattelan, que siempre nos trae cosas chistosas como una banana pegada en una pared, pero esta obra es bastante buena y es un gesto muy simple, es una representación hiperrealista de dos policías, pero colgados, volteados de cabeza y ya con ese solo hecho nos está diciendo algunas cosas, ¿no? O esta que ya la habíamos abordado también, la representación de Hitler con el cuerpo de un niño. La nonna ahora, que se llama esta obra, donde básicamente crea una escena muy, muy loca donde el Papa es aplastado por un meteorito. Y todo lo que ocurre ahí es netamente representacional. Igual que esta obra, fue una obra muy polémica porque él hizo esas esculturas hiperrealistas de tres niños colgados de un árbol, pero cuando él coloca eso en una plaza de Milán, el escándalo es gigante. Incluso hay una anécdota sobre esta obra donde un anciano se indignó tanto que se trepó en una escalera para cortarle la cuerda a las esculturas y el anciano se cayó de la escalera y terminó hospitalizado. Casi se muere por intentar descolgar las obras. Y fíjense que lo interesante acá es cómo la representación fue tan fuerte que generó una polémica increíble. Y el mismo Catalan se refiere a esta obra de una manera muy clara. Él dice, yo quería comprobar precisamente que las personas son capaces de indignarse por un hecho artístico donde simplemente hay tres esculturas ahí colgadas, pero todos los días están siendo bombardeados con imágenes y con noticias de niños que están muriendo en todas partes del mundo por las causas más injustas posibles y nadie se moviliza, bueno, muy poca gente se moviliza y actúa y hace algo con respecto a eso. Sin embargo, acá son capaces, por el solo efecto de una representación,
son capaces de subirse al árbol, intentar cortar esa cuerda y destruir una obra. Este es otro ejemplo también muy sencillo. Eso es una pintura hecha con acrílico, pero representa una hoja en blanco. Eso es otro tipo de obra también que es como un poquito autotélica, cerrada en el discurso de la misma pintura, pero también es muy bonito el gesto, ¿no? Como voy a pintar mi hoja en blanco. Entonces, la sola representación ahí es el contenido completo. Bueno, entrando a la fotografía un poco, bueno, la fotografía siempre que esté capturando algo, una construcción en la realidad, está haciendo representación. Y me parece que es interesante ver si alguien decide hacer una obra en fotografía, me parece que lo más interesante sería representar ideas, metáforas, conceptos, y no solamente quedarnos en el punto de que pues, si capturo una imagen que corresponde a algo de lo real, estoy ya cumpliendo con el ejercicio porque realmente es muy fácil. Es seleccionar correctamente, hacer una buena foto y ya. Entonces lo correcto sería también construir una representación en torno a una idea. Por ejemplo, en el caso de Andrés Serrano, él construye estos personajes, ¿no? Que ya son bastante dicientes. Pero también estaba estas obras de Salgado, donde él escoge fotografiar una situación tan exquisita, tan puntual, que esa sola situación ya nos genera también un discurso, una narrativa. Recuerdo estas obras que tienen que ver con esos pozos, esos oleoductos que voló el Estado Islámico y que son impresionantes, pero también son como grandes metáforas y nos hacen repensar hasta el concepto que tenemos de bello o de sublime. Estoy haciendo una pausa para que veamos detenidamente. Bueno, y tenía acá un poco para cerrar esta obra de Ai Weiwei que me parece muy importante, una obra bien relevante que también fue escandalosa. Y no es más que es un ejercicio bien complejo tal vez porque tocó juntar muchos legos, pero lo que hace Ai Weiwei acá es construir unos retratos con Lego. Ojo, el material es importante y diciente, que es el Lego, ¿sí? Piecitas de Lego. Pero sin la representación concreta, esta obra no es nada, porque lo que están representados ahí son personas que son considerados disidentes en casi todos los países del mundo. Es un estudio bien riguroso de personas que han sufrido persecución o muerte por causa de su disidencia, o sea, por no estar en la sintonía del Estado de su país y por estar siendo activamente luchador en contra de su Estado, ¿no? Entonces, estos disidentes representados de esa manera pues nos hacen pensar en algo bastante fuerte, pero sin la representación no es posible, con el solo Lego no es posible. Y lo que generó escándalo fue precisamente el tema del Lego, ¿no? Porque él tuvo incluso que abrir convocatoria para que las personas donaran Legos porque la fábrica de Lego no le quiso vender, porque la fábrica de Lego es un poquito, un poquito capitalista, corrupta y sucia. O sea, los dueños de esa empresa. Entonces, bueno, el problema fue por allá, pero lo interesante realmente es que acá es una obra donde hay un material muy importante, pero la representación es lo que más importa. Entonces, hasta ahí a parar la grabación. Ya la paré, pero ahora no sé dónde está. Entonces, si quieren me ayudan, ustedes pueden